The Walking Dead es una de las series más populares de la historia. Tal vez en calidad no llegó a estar entre las grandes, pero por el impacto que dejó, sin duda pasará a la historia como una de las más icónicas. La serie tuvo altas y bajas, algunas temporadas fueron buenas, otras regulares y otras una cagada. Y hoy vamos a ver un listado de la peor a la mejor temporada de The Walking Dead. Número 11. Temporada 10. Voy a iniciar diciendo que este es mi top personal. Mi top, o sea que no está basado en las críticas que recibió cada temporada en Rotten Tomatoes, en IMDb u opiniones de los fans. Así que ustedes también pueden dejar su top en los comentarios. Iniciamos con la temporada 10, la cual nos iba a contar el conflicto contra los susurradores. En este momento de la serie, la verdad, ya llegaba cansado de esta historia, no me motivaba mucho verla, incluso no la vi cuando se emitió, pues conocí otras series más interesantes. Joder, esto sí es cine. Y es que el hecho de ya no tener a Rick, para mí sí le quitaba mucho interés. Además de que ya tampoco estaba Carl, y si no fuera poco, Michonne y Maggie dejaron la serie. Hay cosas rescatables de esta temporada, como el capítulo en el que Michonne hace un Anakin Skywalker y acaba con niños. La pelea de Beta y Daryl también fue muy buena. El desarrollo de Negan, que sin duda fue lo más interesante de esta temporada, haciendo su transición de villano a antihéroe, y sobre todo su gran redención al mostrarnos el tan esperado capítulo de Here's Negan. Pero por otro lado, está lo que más se le acusaba de Walking Dead por años, y es lo aburrido, y para mí no hay temporada más aburrida que esta. ¡Me aburro! Sobre todo por esos capítulos extras por la pandemia. Es aquí que vimos el tan recordado capítulo de la rata. Capítulos aburridos, muy pocos momentos memorables, personajes nada interesantes. Es por eso que la temporada 10 es para mí la peor de la serie. Número 10. Temporada 11, la última temporada de la serie, y es que a este punto, después de tantas malas decisiones, el hecho de que ya no estuvieran muchos de los antiguos personajes y los interminables capítulos de relleno, pues hicieron que a duras penas pudiera terminar esta temporada. Al igual que en el puesto anterior, ni siquiera vi los capítulos en su estreno, salvo los últimos dos, ya que pude ponerme al corriente justo a tiempo, pero adelantándole varias escenas que no me interesaban. Solo así pude verme esta temporada. Con el revisionado ya pude apreciar varias cosas buenas de estos capítulos, como el conflicto entre Maggie y Negan, el capítulo de terror que estuvo bastante entretenido, el conflicto de Daryl y Leah, la balacera en la Commonwealth en la cual resultó herida Judith, y lo mejor de todo obviamente fue el regreso de Rick. Volver a ver al protagonista de la serie fue muy gratificante. Ese verga es mi ídolo a la... Y las escenas finales mostrándonos todas las grandes escenas de la serie y personajes que ya no están mientras dicen somos los que sobrevivimos, pues la verdad fueron muy buenas escenas. Por lo demás, muchos capítulos muy flojos, poco interesantes, al igual que la mayoría de personajes y relleno, que eso no puede faltar en la serie. Los mismos fallos que el puesto anterior, y si lo coloco más arriba es por las escenas finales con Rick y los flashbacks, pero una lástima que tuviera tan poca emoción e interés sobre la serie que por muchos años fue mi favorita. Apuesto que muchos nos imaginábamos un final mejor para esta historia, y en un mundo ideal ni siquiera existieron los spin-off y The Walking Dead terminó con Carl contándole a su hija la historia de su padre, la pandilla y todas sus aventuras. Ese es el mundo en el que me gustaría vivir. Número 9. Temporada 8. Esta temporada prometía toda la acción que no vimos en la temporada 7, y sí lo tuvo, pero tanto balazo con poca emoción, pues no es lo que esperábamos. La serie no tuvo buenos directores para esta temporada, pues para mí las escenas de acción no destacaban mucho e hicieron alargar este conflicto hasta el capítulo 16. No todo fue malo, pues la temporada empezó bien con el conflicto que tanto queríamos. Además de que pudimos ver el regreso de Morales, aunque solo fue para dejar un cliffhanger porque no duró nada en su regreso. Y pongo esta temporada más arriba que las otras dos, pues aún teníamos a Ricardo y Carlangas, pero con este último hicieron la mayor cagada de la serie. Por alguna razón, Scott Gimple decidió que Carl cambiaría de personalidad a alguien pacífico para justificar que Rick le perdonara la vida a Negan. Obviamente nadie se creyó esto, pues Carl ya había demostrado ser un personaje frío que no dudaba en acabar con otros, y en vez de usar a otro personaje pacífico para la justificación de Rick, Gimple eligió a Carl, arruinando el desarrollo de este y arruinando el futuro de la serie. Lo bueno de esto es que el cómo se dirigió el deceso de Carlangas fue bastante emotivo, gracias también a los actores. Pero esto no fue lo único verdaderamente malo de la temporada, pues el conflicto final entre las comunidades y salvadores fue bastante anticlimático, y la pelea entre Rick y Negan también fue decepcionante. Una temporada que decepcionó debido a las expectativas y que alejó a más personas de la serie.
Número 8. Temporada 9. Para muchos, esta temporada fue una gran mejora en comparación con las dos anteriores, pues Gimple ya había dejado de ser showrunner y ahora la que tomaría las decisiones en la serie sería Angela Kang. La adaptación de Los Susurradores fue bastante buena. El momento en el que uno acaba con Jesús es la escena terrorífica que le faltaba a la serie. La adaptación de Beta y Alpha fue muy buena, supieron reflejar la locura y el peligro que provocan. Los dos mejores momentos de la temporada fueron sin lugar a dudas el capítulo de la despedida de Rick, dando la vida por su familia aunque sobrevivió, y ese final con Judith ya crecida era un gran gancho para continuar viendo la serie. Y el otro momento fue la escena de las picas, un momento muy impactante del cómic, así que los lectores esperaban con ansias este momento, el cual no decepcionó y se convirtió en uno de los mejores momentos de The Walking Dead. Pero ahora vamos con lo malo. Si la serie ya venía de 2 temporadas que no agradaron demasiado al público, pues lo que terminó por sepultar a la serie fue la salida de su protagonista. La partida de Rick fue sin duda un antes y un después para The Walking Dead, pues dejó un gran vacío en la trama de Los Susurradores. Daryl, Carol y Michonne se repartieron el protagonismo, pero no era igual. Los nuevos personajes eran poco interesantes y obviamente el tan acostumbrado relleno no podía faltar. Mejor temporada que la 8, pero no mejor que la siguiente. Número 7. Temporada 7. Esta es la última temporada mala que considero de The Walking Dead. Para muchos incluso la ponen como la peor. Para mí no lo es. Obviamente tuvo muchas cosas malas, y a partir de aquí para mí comienza la caída de The Walking Dead. Empezando con lo bueno de esta temporada, obviamente es el primer episodio, el cual es el mejor de la serie. Ese 7x1 era tan esperado por ver quién era la víctima de Negan, los cuales terminaron siendo 2, y con una humillación hacia el protagonista que ninguna otra serie se ha atrevido a hacer. Simplemente un capítulo perfecto. Lo malo que para el siguiente gran capítulo tuvimos que esperar toda la temporada, hasta que los tiros entre ambas facciones se desataron. Lo que se nos contó en medio no era una mala idea, pero el error fue de que de a huevo querían que la temporada fuera de 16 episodios. Si las temporadas de The Walking Dead fueran de 10 episodios, sin duda la calidad de la serie sería mejor, y nunca se reflejó tanto como en esta temporada, pues el más grande error fue separar las tramas por episodios, en vez de contar varias tramas en un episodio. Eso hizo que tuviéramos muchos momentos aburridos y capítulos en los que no pasaba nada. Fue una temporada decepcionante por todo lo que prometía en comparación con el cómic, pero logró alcanzar este puesto debido al primer y último capítulo, además de que hubo un giro para varios personajes, Rick, Carl y Daryl, además de Negan, que sin duda se robó la temporada. Número 6. Temporada 2. Ahora sí, a partir de aquí, estas 6 temporadas son buenas, las que nos hicieron enamorarnos de esta serie y por la cual muchos la tienen como su serie favorita. Empezamos con la segunda temporada, la cual se centró en la búsqueda de Sofía, en su primera parte, y después en el triángulo amoroso entre Rick, Shane y Lori. Esta temporada inició de forma entretenida, pues después de sufrir el paso de una horda mientras el grupo estaba en la carretera, Sofía se pierde y todos tienen que ir a buscarla. Con esto las cosas empeoraron, pues Carl fue herido y es llevado a la granja. El siguiente episodio también es bueno y muy importante para el desarrollo de Shane, pues a partir de aquí es su descenso a la locura. Una vez Carl es curado, la trama regresa con la búsqueda de Sofía, y tenemos el giro brutal cuando acaban con todos los zombies del granero, y al final descubrimos que Sofía estuvo ahí todo este tiempo. Después de esto, la trama se enfoca en el triángulo amoroso de los 3 protagonistas, pues Lori está embarazada y es posible que no sea de Rick. Además de la decisión de qué hacer con Randall, el sujeto que capturaron cuando fueron atacados por otro grupo. En este momento es cuando sucede el final sorpresivo de Dale. Seguido de esto, las tensiones entre Rick y Shane estallan y se agarran a madrazos, aunque lo dejaron pasar, pero era algo que obviamente no terminaría bien, pues Shane trató de acabar con Rick, pero el sheriff fue más listo, y finalmente llegamos al último capítulo de la temporada, cuando los caminantes invaden la granja. Tenemos el final de 2 personajes de relleno, la primera aparición de Michonne y el discurso final de Rick autoproclamándose como el líder absoluto de la manada, siendo un final emocionante. Lo malo de esta temporada fue el aumento de capítulos, pues como es constante la mayor crítica de The Walking Dead es que las temporadas pudieron reducirse a menos episodios y obviamente quedarían mejor, como la mayoría de series hoy en día. Número 5. Temporada 5. La expectativa con esta temporada estaba por las nubes, pues la cuarta había terminado con un gran cliffhanger. Es así que el primer capítulo se convirtió en el más visto en la historia de la serie, y en cuestión de calidad, sin duda es de los mejores. Después la temporada nos muestra 3 tramas a lo largo de los 15 capítulos restantes: los caníbales, el hospital y Alexandria. Los caníbales fueron unos villanos que no duraron mucho, pero eso sí, nos regalaron un momento impactante cuando se comieron la pata de Bob. Este grupo fue despachado de forma brutal
final por la pandilla, pues Rick no tuvo compasión y se macheteó a Garrett. Después estuvo la trama del hospital, en el cual se desarrolló el personaje de Beth, volviéndola más cabrona, pues ayudó a alguien a escapar del hospital y acabó con 2 policías, pero la trama en general no fue muy entretenida que digamos. Es sin duda el punto más bajo de esta temporada, sobre todo con el final del capítulo 8, pues Beth dejaba la serie The Walking Dead haciendo una de sus acostumbradas cagadas. Pero eso no fue todo, pues el final de Tyrese también fue una caca. Parecía que esta temporada venía decayendo, pero no. Entonces llegó la trama de Alexandria, que sin duda esto, aunado con el capítulo 1 y Rick, que en esta temporada estaba en su prime, hacen que esté por arriba de la temporada 2 para mí. El final de temporada fue bastante bueno, con Rick perdiendo la cabeza, y esto desembocaría en un juicio, en el cual Rick dio un discurso sobre cómo deben aprender a sobrevivir. Acabó con Pete y se reencontró con Morgan, dejando con mucha expectación para la siguiente temporada. Número 4. Temporada 4. Después del conflicto con el gobernador, el grupo vivía en paz en la prisión, con nuevos huéspedes, cochinitos, cultivos y asados. Pero la felicidad no duraría mucho, pues una misteriosa enfermedad atacó en la prisión, y durante los primeros 5 capítulos vimos cómo Herschel se convertía en el salvador de la prisión, Carol volviéndose una sobreviviente que haría lo que fuera para salvar a los demás, y la búsqueda de medicinas. Esta trama culminó con la curación de la mayoría, pero dejándonos con un cliffhanger épico. ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! Pero antes de la gran batalla, conocimos qué pasó con el gobernador, un hombre roto que acabaría con quien fuese con tal de llevar a cabo sus planes de venganza. Es entonces que llegó el capítulo 8, para mí el tercer mejor capítulo de la serie, la gran batalla de la prisión en la cual ninguno resultó ganador, siendo el final de la prisión y del gobernador. La segunda mitad trató sobre los personajes que querían llegar a Terminus, el santuario seguro para todos. En estos 8 capítulos resaltan 2, que son bastante buenos. El 14, que es el capítulo en el que Lizzie se vuelve loca y un peligro para los demás, así que Carol hace su acto más atroz, pero el único que podía hacer en este mundo apocalíptico, acabar con Lizzie mientras la hacía mirar las flores. Y como era habitual en los finales de temporada, siempre nos daban buenos episodios. En este capítulo final vimos el mejor momento de Rick Grimes en toda la serie, demostrando que hará lo que sea con tal de mantener vivo a su hijo. Ese verga es mi ídolo a la vez. Además tuvimos el momento bromance entre Rick y Daryl. Al final ocurrió lo que suponíamos, lo de Terminus era una trampa, y la pandilla se reúne para que Rick diga la frase épica. Número 3, temporada 3. Llegamos al podium, lo mejor de The Walking Dead. Y es que esta temporada es de las mejores debido a la llegada del mejor villano de toda la serie, el gobernador. Un hombre que en su primera aparición parecía ser un hombre bueno que cuida a sus habitantes, pero de a poco fuimos viendo lo psicópata y sádico que era. Además del gobernador, tuvimos el regreso de Meryl y el debut de Michonne. La temporada comenzaba con el grupo meses después del final de la segunda y tratando de buscar un lugar seguro, hasta que finalmente encuentran la prisión, la cual limpian y se quedan a vivir ahí. Estos primeros capítulos fueron bastante intensos, pues Herschel perdió una pierna, tuvieron problemas con unos reos que estaban en la prisión, además tuvimos 2 bajas, T-Dog dando la vida por Carol y para sorpresa de todos, Lori moría para que Judith naciera. Lo que perra. Por otro lado, vimos la trama de Andrea y Michonne, las cuales llegan a Woodbury, el lugar dirigido por el gobernador. Además de que ahí vive Meryl, un lugar tranquilo que contrasta con lo que pasa afuera. El gobernador parecía un hombre bueno, hasta que vimos cómo él y sus hombres acababan con unos soldados. Michonne se va de Woodbury, pues sospecha que ese lugar tiene un lado oculto, mientras que Andrea cae en los encantos de Philip Blake. Michonne fue mandada a ser casada, pero no pudieron con ella. Pero eso sí, Meryl se topa con Glenn y Maggie y se los lleva a Woodbury, donde veríamos uno de los grandes momentos de Glenn al acabar con un zombie mientras estaba atado. Por otro lado, Rick alucina con Lori y Michonne llega a la prisión. Entonces llegamos al final de la primera mitad de la temporada, un capítulo lleno de acción y que nos dejaría con un gran cliffhanger. La segunda mitad de la temporada también fue buena, pero en algunos momentos se sentía que querían alargar la batalla final hasta el capítulo 16, pues no tuvo el mismo ritmo que la primera parte. Los momentos a destacar aquí fueron el regreso de Morgan, que descubrimos que su hijo fue mordido y por esto se volvió loco. Otro momento impactante fue cuando el gobernador atacó por primera vez la prisión, la redención de Meryl y el llanto meme de Daryl, el escape de Andrea y su posterior captura. Pero sobre todo lo mejor fue el desarrollo del gobernador, que después de haber perdido a su hija zombie y su ojo se volvió más frío y peligroso, volviéndose un personaje muy amenazante para los demás. Lo peor de la temporada
temporada sin duda fue su final, pues tanta construcción durante 16 capítulos para que al final el gobernador y su ejército fueran derrotados tan fácil fue decepcionante, aunque por lo menos seguido de esto vimos el momento más oscuro del gobernador, cuando acabó con todo su ejército, además de que otra mala decisión fue el final de Andrea al ser mordida, ya que en los cómics es uno de los personajes principales y que vive más tiempo en la serie. Esa temporada pudo haberse colado hasta el segundo puesto, pero debido a los puntos malos que mencioné, decido colocarla en el puesto 3. Número 2. Temporada 1. Para muchos esta es la mejor temporada de la serie, y entiendo por qué. Son solo 6 capítulos, y eso hace que esta temporada tenga el mejor ritmo de toda la serie, pues en ningún momento siento que hubiera relleno, pues los capítulos estuvieron bien equilibrados en la acción y en darnos tiempo para conocer mejor a los personajes. El primer capítulo es historia de la televisión, de los mejores capítulos piloto que se hayan hecho. Yo creo que para muchos es el capítulo que más han visto de la serie. Era bastante atrayente la primicia de que el sheriff Rick Grimes tuviera que buscar a su familia en un mundo post-apocalíptico lleno de zombies, sin saber que su esposa lo estaba engañando con su mejor amigo. Todo un dramón digno de telenovela mexicana. El segundo episodio conocimos a más personajes, pero el que destaca entre todos obviamente es Glenn, el repartidor de pizzas más querido de la televisión y que salvó a Rick del tanque. Glenn me salvó cuando esto empezó. Yo no pude salvarlo. No sé por qué estoy llorando. Es en este capítulo que vimos el truco de las vísceras de zombies, y al final de este, Rick se reencuentra con su familia. En el capítulo 3 hace su primera aparición otro de los favoritos de la fanaticada, si no es que el favorito, Daryl, el cual en su primera aparición no caía demasiado bien, pues era igual que su hermano Merle, al cual deciden ir a rescatarlo, pero al final del capítulo solo encuentran su mano cortada. Para el siguiente capítulo, la pandilla parece que se iba a agarrar a balazos con unos latinos, pero todo termina en buenos términos, aunque al final del capítulo, el grupo es atacado por zombies. Es aquí que tenemos las primeras muertes de personajes. Debido a que están inseguros ahí, la pandilla decide ir al CDC, donde un doctor los deja pasar. Al principio todo era felicidad en el grupo hasta que se dan cuenta que están encerrados y que el lugar explotará, pero el Dr. Jenner los deja salir y seguido de esto, el recinto explota. Un gran final de temporada que dejaba con mucho hype para la segunda temporada. Esta fácilmente puede ser la mejor temporada, y es que el showrunner era Frank Darabont, un director con una buena trayectoria, y obviamente se ve la calidad de la historia en comparación con las demás temporadas, sobre todo esa gran decisión de hacer pocos capítulos para que la trama sea más sólida. Lástima que terminó peleándose con AMC y abandonó el proyecto. Ahí queda la duda de qué hubiera pasado si Frank Darabont continuara con The Walking Dead, cómo se hubiera desarrollado la historia. Número 1. Temporada 6. La mejor temporada de la serie para mí. Aquí The Walking Dead estaba en su prime de popularidad, pues era la serie más vista del mundo. Y es que para empezar el marketing para esta temporada fue magnífico, aunque engañoso, pues el tráiler aparentaba que veríamos un conflicto entre Rick y Morgan. En esos años estaba de moda que personajes que eran amigos se pelearan, por ejemplo la Civil War de Marvel y Batman contra Superman. Parecía que tendríamos lo mismo en The Walking Dead, aunque como dije antes fue una mentira. Debe ser el tráiler más clickbait de la historia, pero se lo perdonamos porque el arranque de esta temporada 6 fue épico. Rick dirigió a toda la comunidad a llevar a los caminantes lejos de Alexandria, pues eran un peligro, pero todo se fue a la ñonga, pues gracias a los lobos la horda se desvió a rumbo a Alexandria. En el capítulo 2 pudimos ver finalmente al grupo de los lobos, los cuales fueron despachados por Carol, que en esta temporada estaba desatada. Obviamente está loca. ¿Por qué me excita tanto? El capítulo 3 no bajó la calidad, pues de igual manera tuvo un gran ritmo y sobre todo el final que nos sorprendió a todos del aparentemente final de Glenn. El cuarto capítulo fue el peor de la temporada. En su momento fue interesante ver cómo Morgan aceptó a Cristo en su corazón y decidió no desvivir a nadie, pero a largo plazo no sirvió de nada, pues Morgan regresó a ser el agresivo de antes. Los episodios 5, 6 y 7 fueron aceptables. El 8 fue el gran momento en el que los caminantes entraron a Alexandria, dejando todo servido para que el episodio 9 se convirtiera en uno de los mejores capítulos de la serie. Para empezar, fue la primera vez que escuchamos el nombre de Negan, y la forma en la que Daryl se despacha a los salvadores fue grandioso. El momento más impactante del capítulo fue el final de la familia Anderson y el casi final de Carlangas. Esto fue clave para que Rick activara modo super sobreviviente y comenzara a combatir a los caminantes, y con esto motivando a los demás. Capítulo perfecto y espectacular. No te pastes, si es cine. Dejando la vara tan alta, obviamente no íbamos a tener otro capítulo de la misma calidad, pero los siguientes episodios fueron buenos e interesantes. La aparición de Jesús, la primera vez que vimos Hilltop, la incursión en la base de los salvadores, que es el momento en el que la pandilla actúa como los villanos por primera vez,
el regreso impactante de Dwight, Daryl herido y los momentos psycho killer de Carol. Sabíamos que Negan iba a aparecer al final de la temporada y cuando llegó el momento no decepcionó, primero creando tensión al ver cómo los salvadores les cerraban todos los caminos a la pandilla hasta que finalmente los acorralan, dándonos una de las escenas más terroríficas de la serie. El grupo fue obligado a arrodillarse y Negan apareció para hablar por 10 minutos creando mucha tensión y nervios por ver qué haría este personaje al grupo. El punto malo de esta temporada es que nos dejaron con el mayor cliffhanger en la historia de los cliffhangers, pero bueno, ya 8 años después de eso, ahora sí puedo perdonarlos, pero en su momento sí me encabroné con ese final. Aún así, para mí, la temporada 6 es la mejor de The Walking Dead, cuando estaba en su maldito prime, y por la cual se convirtió en una de mis series favoritas. Ahora es tu turno, escribe en los comentarios cuál es tu temporada favorita de The Walking Dead. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compártelo. Nos vemos en otro video. Larga vida al Imperio.